Tú inicias el debate. Ta, 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 tan. Pues yo te quería plantear algo un poco cenizo, porque ha fallecido Óscar Ichazo, el que se supone padre del eneagrama. Sé que es una figura de gran relevancia para el eneagrama tal y como lo conocemos, pero yo no sé mucho de él. Era por si nos podías contar un poquito acerca de pues, lo que ha representado Óscar Ichazo, su obra, en fin. Bueno, es un tema en el que yo no sé mucho, porque la escuela de Óscar Ichazo, el Instituto de Arica, es una escuela iniciática que persigue la iluminación del ser humano con un sistema de trabajo complejísimo desarrollado por Ichazo, que mezcla muchas prácticas y muchas tradiciones espirituales con informaciones de la ciencia. Ichazo en ese sentido se parece mucho a Gurdjieff, ¿no? Es un gran readaptador de informaciones y con una búsqueda de darle un lenguaje científico a todo esto, a crear un sistema científico. Y una de esas partes de ese trabajo es lo que él inicialmente llamó los eneágonos, porque él no habla del eneagrama, sino que al símbolo del eneagrama lo llama eneágonos, y originalmente diseña 108 eneágonos, creo que originalmente al principio eran 8, el eneagrama, el eneágono de las virtudes, de las ideas santas, de las fijaciones, de las pasiones, de las compulsiones, de las evitaciones y alguno más, que eran parte de lo que él llamó el trabajo de protoanálisis. ¿Qué significa protoanálisis? Protoanálisis es el análisis que hay que hacer antes del análisis, es decir, antes de analizar quién eres y descubrir quién eres, tenemos que descubrir quiénes no somos, ¿no? Entonces, una de las diferencias fundamentales con las que funcionaba Ichazo tiene que ver con que él no hablaba de que tuviéramos una fijación, sino que hablaba de que teníamos un trifix, una fijación en cada uno de los centros, ¿no? Hay muy poca información que haya trascendido del trabajo de Ichazo, hay un par de libros del inicio de su carrera, y nosotros en España tuvimos la fortuna de que una persona del Instituto de Arica, gracias a Isabel Salama y la Asociación Española de Enneagrama, vino a darnos un taller de introducción a las ideas de Arica, ¿no? Y ahí conocimos muchas de esas herramientas que utiliza Ichazo, que no tienen, que para nuestra excepción en aquel momento no tenían mucho que ver con el enneagrama y con los tipos de personalidad. Una de esas herramientas que yo todavía practico de vez en cuando es la psicocalistenia, que es la disciplina diaria, que es una especie de ejercicios que combinan estiramientos con respiración. Es como hacer tai chi a ritmo del aeróbic de Eva Nassarre, del aeróbic original. 1, 2, 1, 2. Tenéis vídeos en YouTube si queréis ver cómo se hace la psicocalistenia, creo que hay vídeos en YouTube que podéis verlo. Y, ay, perdón, que tengo que admitir gente. Y en realidad, pues, lo que sabemos es que él en estos eneágonos cruza la información de las pasiones de los padres del desierto con los puntos del símbolo, y de ahí se generan unos tipos de ego, lo que él llamó el ego fijación, ¿no? Que fueron la información, la simiente, el espermatozoide, que fecundó a Claudio Naranjo para que luego gestara durante un tiempo lo que conocemos ya como tipos de personalidad y dar lugar al enneagrama de la personalidad. Como te digo, no es fácil saber cosas de Ichazo, o por lo menos saberlas con certeza, porque habría que haber estado en su escuela, y como yo solamente tuve este pequeño seminario de introducción, hablar de tercera mano en público me parece muy arriesgado, sobre todo porque puedo llevar a la confusión, ¿no? Si realmente yo tuviera información que fuera valiosa, aunque viniera donde viniera, os las contaría, pero yo tengo mis propias suposiciones de cosas que he leído, cosas que te cuentan en secreto, ¿no? Esas leyendas urbanas que corren en el mundo del enneagrama de por qué Ichazo y Naranjo se separaron. Sabemos también que Ichazo puso un pleito
de propiedad intelectual, a Helen Palmer, todas estas cosas que sabemos, pero lo que tenemos que hacer hoy de verdad es recordarle como el auténtico padre del eneagrama de la personalidad, como una persona que no sé si en algún momento él dijo que había sido iluminado por el arcángel San Gabriel o por Metatrón. Él también dijo al principio que jamás estuvo en contacto con escuelas de Cuarto Camino, que hay gente que lo desdice. ¿De dónde viniera esa información o cómo llegar a él a esas conclusiones? No lo sabemos, pero si hoy tenemos un eneagrama de la personalidad, es gracias a él. A él le gustaba mucho, parece ser, que el eneagrama y los eneatipos se banalizaran, ¿no? Y se popularizaran tanto. Él entendía que era un conocimiento que debía estar en las escuelas y cuarentena. Y tratarse... Hola, Emiliano. En cuarentena, un conocimiento en cuarentena. Un conocimiento en cuarentena, sí. Pero hasta ahí puedo leer. O sea, yo no me arriesgo a decir más. Si alguien tiene una pregunta concreta, pues a lo mejor lo podemos concretar, pero simplemente es el padre del eneagrama de la personalidad, la persona que hizo de manera muy críptica las primeras definiciones de los 9 tipos de personalidad, colocándola en los puntos del eneagrama, y esto también nos habla de las conexiones que hay entre estos tipos de personalidad, que hoy sabemos que son las alas y las flechas, ¿no? Y bueno, pues todo mi agradecimiento, ¿no? Porque no estaríamos aquí haciendo este Zoom sin él, ¿no? ¿Alguien tiene, antes de entrar en las preguntas, alguien tiene algo que decir más sobre Óscar Ichazo? Que quiera decir algo, que lo escriba en el chat o que levante la mano y le damos voz. Porque es que, como somos tantos hoy, no sé si veré las manos. Supongo que sí que se pondrán de manera automáticas. ¡Tatán! Hola, hola a los que estáis saludando. Bueno, pues si nadie más tiene nada que decir del señor Óscar Ichazo, vamos a ver cuál era la primera pregunta. Yo me veo dos, pero tengo duda entre social y sexual, y esto es Elizabeth. Pues vamos a buscar a Elizabeth y vamos a darle voz a Elizabeth. Elizabeth. Aquí, que muy buenas tardes a todos. Sí, pues mi lío, a ver, yo tengo entre el 7 y el 2, pero me veo mucho más 2. Pero me hago lío entre social y sexual, todavía no me queda muy claro. A ver si me podéis ayudar y aclarar algunas dudillas. Lo esencial, o de dónde se mueve un social y un sexual, que es lo más significante. Pues mira, yo sabéis que cuando hablo de los instintos, incido mucho en que tener un instinto dominante tiene que ver con cómo mi cuerpo se activa y pone a disposición energía para satisfacer esa necesidad. Entonces, si tú fueras una persona con el social dominante, te activarías mucho y tendrías mucha capacidad de acción y serías muy sensible a cuál es tu lugar en el grupo y qué tienes que hacer para sentir que el grupo te respalda, ¿no? Con lo cual, normalmente todos nosotros, para sentir que el grupo nos respalda, lo que hacemos es aquello que el grupo espera de nosotros. ¿Vale? Si fueras sexual dominante, sentirías la misma activación y serías igual de sensible, pero a aquello que nosotros llamamos tu objeto del deseo. El objeto del deseo puede ser una persona, puede ser una meta, puede ser un objetivo, ¿no? Puede ser la cosa más rara del mundo, puede ser el objeto del deseo, ¿no? Pero es algo que tú sientes que si lo consigues vas a sobrevivir y que si no lo consigues vas a morir porque no puedo estar sin ello, ¿no? Vale. En todos los números igual, ¿no? El social en todos los números iguales. Vale. ¿No? Entonces, cuando esa energía, cuando esa activación se pone a disposición del ego, el ego 2, el eneatipo 2, gestiona toda esa energía de una manera y el eneatipo 7 lo gestiona de otra manera. Vale. ¿Ok? Pues 1.000.000 de gracias. Pues nada, 1.000.000 de nada. A ver, hay una compañera que no le entra el audio, dice Manuela. Manuela,
tengo que darte la mala noticia de que yo soy un desastre. Lo que no funcione, no tenemos servicio técnico ni puedo hacer nada. Hasta ahí, esto es reconocer mis limitaciones con humildad. Entonces, pues hemos contestado a Elizabeth. ¿De dónde eres, Elizabeth? De Palos de la Frontera, Huelva. Esto ya nos gusta, ¿eh? Tú sabes que yo soy de Córdoba. Joder, por aquí al lado. No os parece, con esta cara de inglés que tengo y con estas S de Madrid, pero lo soy. Pues viva Andalucía. ¡Viva! Bueno, más preguntas. Uy, Lourdes, hola. No te había visto. Hola, Paz. Saludo a la gente que conozco más, ¿eh? Natalia. Mother mine, qué surprise. Preguntas, preguntas, preguntas. Yo misma. Pues Tengo poca experiencia, como decía el otro día Concha, con personas de eneatipo 5 en los distintos, las distintas versiones, el social, el sexual y el conservación. ¿Me podrías dar una pinceladita, aunque sea, de estas 3 versiones del 5? sé que tenemos 5 en la sala, pero como son 5, no les vamos a saltar como hemos hecho a veces con otros tipos, ¿no? Entonces, a ver por dónde damos una pinceladita de los tipos de 5. El eneatipo 5 es un eneatipo que por estructura de carácter considera que es mucho mejor restringir un poco el gasto energético, ¿no? Que no conviene dejarse llevar demasiado a lo loco, demasiado impulsivamente por nuestras necesidades y que es mejor quedarse con un poco de hambre, ¿no? Por así decirlo. Y como todos los eneatipos mentales, 5, 6 y 7, cuando hablamos de su relación con los instintos, son eneatipos que sacrifican la satisfacción en el presente por la satisfacción en el futuro. ¿Ok? Entonces, en este sentido, cuando Victoria y yo creamos el FACE, hablamos de que la sensibilidad del eneatipo 5 es la sensibilidad a la rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto doy, cuánto recibo a cambio de lo que doy, ¿no? ¿Cuánto gasto, qué retorno me produce esa inversión energética que yo hago, sea de tiempo, sea de dinero, sea de lo que sea, ¿no? Entonces, el eneatipo 5, ninguna de sus 3 versiones, como es una persona mental, suele vivir disociada de su cuerpo. Con lo cual, su manera de atender sus necesidades instintivas es un poco teórica, es un poco intelectual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo va a gestionar el eneatipo 5 de conservación dominante? Pues obviamente este va a ser el que esté más pendiente de lo que gasta en su cuerpo, ¿no? Hasta el punto de pedirle a su cuerpo que necesite un poco menos. Sabemos que dentro de los ejemplos que podemos poner del 5 de conservación, ya en los niveles un poco menos sanos, está el señor Scrooge, que siendo una persona que con muchos recursos tiene su cuerpo muy desatendido, ¿no? Viste ropa vieja, come comida no muy sabrosa, tiene una casa tampoco con muy buenas comodidades, ¿no? Pero digamos que la idea sería encontrar la rentabilidad en la conservación, que todo lo que yo dedico a mi conservación me resulte rentable. Con respecto al 5 sexual, el 5 sexual tiene una connotación más porque mi objeto del deseo puede hacer que yo renuncie a mi autonomía. Para los eneatipos 5 la autonomía es muy importante porque les asegura que son las personas que gestionan sus recursos, ¿no? Entonces, digamos que el eneatipo 5 sexual se nota más que mide
a cuánta distancia se pone del objeto del deseo, ¿no? Y a veces es un poco Ricky Martin, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Sabiendo que es una persona que, en ese sentido, su 5 y su mecanismo de defensa de aislamiento o de apartarse choca con la profunda atracción que le produce el objeto del deseo, ¿no? Entonces va a ir penduleando un poco entre estar muy cerca o estar muy alejado, pero pendiente desde la distancia, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de que el 5 sexual, si eres el objeto del deseo de un 5 sexual, es importante que le dejes siempre una puerta de salida, ¿no? Que no se sienta atrapado, porque si no enseguida se va a asustar. Y el eneatipo 5 social, que es el contrapasional, es el que está midiendo la rentabilidad en su relación con el grupo. Y cuánto está recibiendo del grupo en función de lo que él está aportándole al grupo. Y este es muchas veces lo que hablamos, la imagen del especialista o del chamán, ¿no? Porque es una persona donde el grupo recurre porque tiene un conocimiento más profundo, más específico, y gracias a eso se asegura el papel en el grupo. Pero claro, el 5 de social tiene miedo de que el grupo utilice un poco a lo loco lo que él les entrega, ¿no? Entonces, yo siempre el ejemplo que me gusta poner es cuando el chamán bendice a los guerreros que van a ir a la guerra porque les están invadiendo el territorio de caza, pues el chamán se siente bien con el grupo, ¿no? Pero cuando resulta que es que el jefe de la tribu se ha fijado en la hija del otro jefe de la tribu y simplemente van a entrar en guerra porque quiere cohabitar con ella, pues eso igual al chamán no le parece tan lógico, ¿no? Y entonces, pues desde ahí funcionamos. ¿Te sirve? ¿No te sirve? Es un poco, quiero decir, es un poco esquemático en el sentido de que cuando hablamos de los eneatipos desde el instinto de conservación, del instinto dominante, se nos olvida que hay otro instinto ciego y entonces muchas veces tenemos que andar con cuidado porque lo que hace uno de conservación con el sexual ciego no lo hace uno de conservación con el social ciego. ¿No? Que en los libros muchas veces se nos olvida que solo está o solo deberían centrarse en cuál es el dominante y que tener uno u otro ciego y uno y otro medio también nos va a dar diferencias en el comportamiento, ¿no? Por eso yo siempre digo que esto es un puzzle y lo más importante es que cada uno sea capaz de juntar su propia pieza, ¿no? Donde tengo yo mis instintos, cómo los gestiono mi tipo y es la única manera porque si no empezamos a meter variables y tendríamos la matriz infinita, ¿no? Entonces, de todos estos, ¿no? De todos estos, lo más curioso es que el 5 puede ser una persona que desarrolle muchas habilidades sociales, ¿no? Entonces, cuando el 5 desarrolla habilidades sociales, aunque normalmente internamente se sienten inseguros de ellas, todo esto, ¿no? Solo cuando se estresan mucho, cuando vemos al señor Scrooge, ¿no? O cuando los científicos de los cómics, que son también 5 sociales normalmente, ¿no? Que es como el que ha descubierto algo para ayudar a la humanidad no se lo reconoce, entonces lo vuelve contra la humanidad, ¿no? Salvo en los niveles insanos, no vamos a poder apreciar y nos va a parecer que esa sensibilidad a la rentabilidad se extiende a todos sus instintos. Igual es eso lo que te despista un poco. Eso es. Entonces, tenemos aquí un iPhone que dice, me gustaría saber cómo conquistar a un 5. A ver quién será iPhone. Tan, tan, tan. iPhone, te acabamos de dar voz. Quien haya preguntado, me gustaría cómo conquistar a un 5, me gustaría saber cómo conquistar a un 5. Hola. Hola, hola. No sabemos si es que es un 5, que se está ahí calladito. Ah, mira, si es Hawái. Hawái. ¿Has preguntado tú eso? Habla, habla. Ay, no te escuchamos y sí que tienes puesto el... Sí que te he dado el volumen ya.
no te oímos. No te oímos, así es que voy a intentar contestarte. No sé por qué no coge tu sonido, ¿vale? Voy a intentar contestarte y si no te satisface la respuesta, pues... hola, ahora te oímos. ¿Sí? Ahora no te oímos. Bueno, pues voy a contestarte a la buena de Dios y por favor, si tenemos algún 5 en la sala que quiera participar, bienvenido es, ¿eh? Que nadie nos cuenta mejor las cosas que las personas del propio número, que los demás siempre estamos un poco sesgados con nuestra experiencia. Seducir a alguien no tiene que ver con su eneatipo. O sea, lo único que podemos asegurar sabiendo el eneatipo de una persona es cómo no ponerlo en huida. Porque cada uno de nosotros, dicen los psicólogos, y si no le preguntamos ahora a Antonio, que lo tenemos por aquí, que el mundo de la pareja quiere resolver a papá o quiere resolver a mamá. ¿No, Antonio? ¿Antonio? Sí, estoy aquí y efectivamente, normalmente en la pareja resolvemos los conflictos que generamos cuando éramos muy pequeñitos con lo que nos pasó con papá y mamá, sí. Entonces, para seducir a cualquier 5 va a depender de qué conflicto se tenía con papá o mamá. Si tenemos la suerte de que nos parecemos mucho a su mamá o a su papá, pues a lo mejor tenemos más posibilidades. Pero la estructura 5, lo único que nos dice es lo que no tenemos que hacer para espantarlo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para espantarlo? Presionarle demasiado, acercarnos demasiado, no ser conscientes de que tiene dificultad para contacto físico, no ser consciente de que le cuesta compartir su mundo emocional y no imponerle que nos lo comparta o no hacerle sentir mal por no ser capaz de compartírnoslo, ¿no? No pedirle así de entrada hablar mucho de lo que siente y de las emociones. Obviamente, si es una persona con mucho trabajo personal, a los 5 hay que dejarles que sean ellos los que gradúen la distancia física y la distancia emocional, en definitiva el contacto, ¿no? Que si nos acercamos demasiado se pueden sentir invadidos, que si les hacemos regalos o tenemos con ellos atenciones que no nos han pedido, se pueden sentir mal porque a lo mejor ellos que tienen sensación de carencia la estaban intentando ocultar y se sienten descubiertos, se sienten inseguros. Esas son las cosas que yo te podría decir. No sé si te sirve, Hawái. Pónnoslo en el chat porque oírte no te oímos. Hablaste antes... ¡Tatán! De que el 5 sexual huye cuando... De que el 5 sexual huye cuando se siente demasiado apegado a su objeto del deseo. Es decir, para todas las personas que tienen el instinto sexual dominante, ¿no? El objeto del deseo es un polo de atracción, es un imán, ¿no? Entonces, hay algunos eneatipos, como por ejemplo el eneatipo 9, que está deseando ser atraído y quedarse en órbita de ese planeta. Sin embargo, el eneatipo 5 no. Entonces, es a eso a lo que me refería. Todos los 5 son muy sensibles a esa distancia con su objeto del deseo. Lo que pasa es que como los 5 sexuales son mucho más sensibles a la atracción que sienten por el objeto del deseo, le tienen más miedo. Un 5 de conservación se puede sentir atraído por un objeto del deseo, pero no siente esa activación.
siente la activación justo cuando sus recursos que tienen que ver con sus necesidades de conservación están en juego. Con lo cual, digamos que el objeto del deseo le altera menos, pero al 5 sexual dominante el objeto del deseo le altera más y por eso siente que la cercanía es más aterrorizante. ¿Más miedo en qué sentido? Pues un 5 es una persona que considera que en el mundo exterior, y el mundo exterior es todo lo que ocurre fuera de su cabeza, hay cosas que quizá no comprende adecuadamente y si no las comprende puede ser agredido o puede ser descubierto o puede quedarse expuesto. Entonces, por eso siempre decimos que el eneatipo 5, sea el instinto dominante que sea, tiene dificultades para ir al mundo de la experiencia y prefiere quedarse en el mundo de la observación. Entonces, el 5 sexual lo que hace es acercarse, pero es un poco como, a veces los niños cuando están muy sobreestimulados con algo, ¿no? Con un cachorrito, y el cachorrito está tranquilo, se van acercando poco a poco, ¿no? Y de repente tocan al cachorrito o lo van a tocar y el cachorrito salta y entonces se asustan y salen corriendo. Pero salen corriendo mirando hacia atrás y en cuanto el cachorrito se calma, vuelven a intentar acercarse. Es un poco así. No, Hawái, los 7 no sufrimos porque necesitamos contacto e intensidad. En eso no estoy de acuerdo. Determinados 7 pueden necesitar ese contacto y esa intensidad. Y tú como eres chica, a lo mejor también tienes esa necesidad. No digo que no tengamos todos los seres humanos necesidad de contacto, pero desde luego no todos los seres humanos tenemos necesidad de intensidad. Yo soy un 7 con el sexual ciego, por lo tanto, la intensidad me produce determinada inquietud. ¿Ok? Y por supuesto, cualquier cosa que nos produce malestar a los 7, tenemos un montón de maneras de manejar el sufrimiento para poner la atención. ¿Tenemos algún 7? ¡Ay, Isabel, bienvenida! Te hemos mencionado antes, no sé si nos has oído. No. Sí, hemos estado hablando que gracias a ti tuvimos en España a Tato Gómez, entrenamiento de Arica. Sí, bueno, qué fin de semana tan inolvidable. Estaba en lo que decía Tato sobre Ichazo, que sí que te he escuchado un poquito cuando estabas hablando de él, es que él lo que iba a entregarles, y tal, ¿sabes? El eneagrama estaba en uno de esos niveles, era, ¿tú te acuerdas? El escarabajo. Sí, sí. Que era como una especie de pirámide de Maslow muchísimo más complicada, que nadie terminaba muy bien de entender y nos la ponía Tato en los congresos ahí enorme. Entonces se llegaba a ello gracias a la psicocalistenia. ¿Tú te acuerdas de la psicocalistenia? Yo la sigo haciendo de vez en cuando. Oye, que es que no fue poco, ¿no? Y menos de eneagrama de la personalidad clásico hablamos de todo con él. Así es. Pero fue inolvidable. Todavía le tenemos mandando saluditos a Tato por ahí, por los mundos. Ya sabes que era un traserillo inquieto. Bueno, para los que no la conocéis, esta es mi amiga Isabel Salama, la fundadora y primera presidenta de la Asociación Española de Eneagrama y una persona que lleva en el mundo de Eneagrama muchos años y es maravilloso tenerte aquí con nosotros hoy. Sobre todo amigos, luego los puestos y tal, ¿sabes? Pues van y vienen. Bueno, no, pero quiero decir que por eso... Sí, también... sí, sobre todo muy amigos. Llevamos muchísimas experiencias vividas juntos desde el año 2007, que empezó toda esta juerga de las asociaciones, las afiliadas y la IEA, y nos ha dado tiempo a compartir tantas cosas, ¿verdad, Pedro? Que, bueno... como decir, es que yo te quiero más que algunos de mis hermanos a los que no veo, aunque sea por la cantidad de contacto que hay. Bueno, vamos a volver al asunto que tenemos aquí una 7 conflictuada.
Entonces, vamos a aclarar este tema, porque pregunta, ¿entonces los 7 sufrimos porque necesitamos contacto e intensidad? ¿Sexual ciego es transmisor sexual? No. Vamos a ver, en el mundo del eneagrama hay distintos modelos para explicar los instintos. Entonces, uno de los, el primer modelo, el más extendido, es el conservación social y sexual. Hay otro modelo que desde mi punto de vista es maravillosamente eficaz para trabajar en el mundo de la empresa, súper práctico, súper claro, que es el modelo de Mario Sikora, el modelo de Awareness in Action, que él no habla tanto de instintos dominantes, sino como sesgos instintivos. Entonces, dentro de ese sesgo instintivo hay como una especie de equivalencia, pero no son exactos, pero tienen muchos puntos en común entre lo que nosotros llamamos conservación dominante y Mario llama el preservador, lo que nosotros llamamos el sexual dominante, que Mario llama transmisor, y lo que nosotros llamamos el social dominante, que Mario llama navegador. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los dos modelos, cuando tú tienes un instinto dominante o un sesgo dominante prioritario, el tener demasiada energía en eso hace que otro quede desatendido. Y ese es el ciego. Entonces, en mi caso, yo soy un 7 con el instinto social dominante, el instinto de conservación medio y el instinto sexual ciego. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me enfrento a un grupo, tengo mucha energía, mi cuerpo se activa mucho porque inconscientemente asumo que mi relación con ese grupo es fundamental para sobrevivir en mi entorno. Básicamente eso. Si siento mucha activación, cuando estoy delante de un objeto del deseo, algo que me estimula mucho, algo que me excita mucho, sea de contenido sexual o no sea de contenido sexual, para mí el instinto sexual tiene mucho que ver con la energía de la caza, con conseguir una presa. No siento esa activación. Es más, cuando ese objeto del deseo, mira, entra Roberto White, cuando ese objeto del deseo se acerca a mí, yo textualmente me hago caquita. Me da mucho susto, porque mi cuerpo se desenergetiza, se desactiva. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los modelos tenemos un instinto dominante o un instinto principal o un instinto para el que soy más sensible y otro para el que menos. Luego, cada uno de los modelos propone formas distintas de trabajarlo. ¿Ok? ¿Queda aclarada la duda? Entonces, si vosotros os trabajáis con cualquiera de los dos modelos, descubriréis cosas interesantes. Como aquí lo que nos interesa es el trabajo personal y que cada uno tome conciencia de sus patrones, pues como todas las herramientas, a alguno le resultará más útil una y otro más útil otra. No se trata de hacer proselitismo de una o de otra, sino que justo en todo lo que siempre quiso saber sobre el eneagrama, todas las escuelas, todas las opiniones son bienvenidas porque todos aprendemos de todo. Vale, pues entonces, Hawái ya está satisfecha y vamos a ver quién tiene la siguiente pregunta o nos quiere contar o qué. Hola, mi prima. Hola, prima. Qué divertido esto, oye. ¿Somos compatibles con los 5 con los 7? Pues a ver, muchas veces, ¿no? Cuando se habla superficialmente del eneagrama, se dice que es como un horóscopo. Y entonces cuando hay un libro maravilloso de Linda Goodman que se llama Los signos del zodiaco y el amor, que habla de las compatibilidades. Yo no creo que podamos hablar de compatibilidad. Yo creo que que en cada relación entre dos eneatipos surgen unas dificultades y surgen unos enriquecimientos mutuos, ¿no? En función del nivel de conciencia que tengan las personas, de cuánto sepan sobre sus patrones, van a poder funcionar mejor y enriquecerse o no. Y para esto yo tengo una cosa que se llama la regla Ave-Crane.
La regla de Becren, no sé si las personas de Latinoamérica tenéis el Becren como nosotros lo tenemos aquí, ¿no? El Becren, que es este caldo de pollo concentrado, ¿no? Entonces había una campaña de publicidad de hace muchos años que decía, de Becren, que decía, ¿tú cueces o enriqueces? ¿No? Pues yo creo que las diferencias de los eneatipos son como el Becren, o cuecen o enriquecen. Entonces, si las sabemos aprovechar, si sabemos aprovechar el punto de vista del otro, la experiencia del otro, y somos capaces de cuidar su sensibilidad, pues es fantástico. Que seamos diferentes eneatipos enriquece, ¿no? Eso de entrada. El gran factor, el más importante de los factores a la hora de entender la compatibilidad es el instinto dominante. Porque el instinto dominante, cuando dos personas se juntan para vivir en común, forman un patrimonio común, ¿no? Tienen unos medios en común y quieren administrarlos. Entonces, si yo estoy con mi pareja y tenemos un fin de semana, por hablar de un presupuesto de tiempo, y yo soy social, yo voy a querer salir a ver a mis amigos. Y a lo mejor mi pareja, si es conservación, va a querer quedarse en casa descansando. O si tiene una afición porque le gusta mucho la filatelia, se va a querer encerrar con sus sellos de correos durante todo el domingo por la tarde, ¿no? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en cómo administramos el tiempo de convivencia el fin de semana, que en principio es un tiempo común, vamos a generar un conflicto. Si somos capaces de gestionarlo, y es más fácil gestionarlo cuando tenemos el mismo instinto dominante. ¿Ok? De todas formas, tenemos en mi canal de YouTube, hay una serie de 3 vídeos que se llaman Atracciones Fatales 1, 2 y 3, donde podemos hablar de estos asuntos. ¿Ok? Los podéis ver ahí, están ahí comentados cómo influyen estas atracciones fatales. Voy a responder a ver, Isabel. Isabel, ¿tienes audio? Hola, pues nada, como has sacado el tema del horóscopo, tengo esta curiosidad. Si hay alguna relación, yo veo que hay relaciones, pero no sé si se puede establecer así alguna relación entre tu eneatipo y el horóscopo. Ok. Respuesta corta. No. La respuesta corta es que determinados signos del zodiaco, digamos que agudizan los rasgos de algunos tipos de personalidad. Es decir, si tú tienes un eneatipo 8 Tauro, no tiene nada que ver con un eneatipo 8 Libra, ¿no? Que un 8 Tauro se va a ver venir, va a ser mucho más, ¿cómo se dice los toros de Miura? Va a tener mucha más casta, va a tener mucho más arranque cuando capote, ¿no? Pero eso es una respuesta corta porque es muy superficial. ¿Por qué digo que es muy superficial? Porque igual que el eneagrama es un sistema muy complejo, la astrología es un sistema muy complejo. Y no tiene nada que ver solo saber el signo del zodiaco que conocer la carta natal de la persona. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están los planetas? Y yo en realidad no sé mucho de eso. Pero sí que sabemos que en la carta astral se colocan 9 planetas. Mira tú qué casualidad. Y entonces tenemos una persona, una amiga de Concha, que se llama Elia Ramos, que ha sido presidenta de astrología. Y Elia nos contó algo que yo cuento para el que sepa astrología, porque no sé muy bien lo que quiere decir, que los eneatipos tienen que ver con el aquilatamiento de los planetas, ¿no? De cuántos quilates tiene el planeta en mi carta o en mi casa o no sé qué. Entonces, debe haber relación, pero yo no la conozco. ¿Y hay algo escrito que tú conozcas? Hay un libro en italiano. No, pues no sé italiano. Es que a mí de siempre, cuando yo era joven, vamos, la astrología me encantaba, el rollo de la astrología, el tema de los horóscopos. Bueno, supongo que a raíz también de mi propio eneatipo. Y me encantaría leer algo algún estudio pues, o algo que relacione. Pues yo tengo el libro, está en italiano, lo compro porque me pareció que era una cosa única que en algún momento podía hacernos falta, resultarnos interesante. Si te atreves yo te lo presto y luego me lo cuentas. Bueno,
No parece que se entienda muy difícil, pero es que hay que saber astrología y yo no sé. Ya, no, yo tampoco. ¿Vale? Vale, Muchas gracias. nada. Bueno, más preguntas. Que se os ocurran. A mí se me ocurre una, al hilo de algo que has nombrado cuando estabas hablando de Ichazo, que es el tema del trifix. Si tiene que ver eso con el tema del tritipo que hablan Catherine Chernik Fabre, me parece que se llama. Bueno, no sabemos, como tiene tantos apellidos como biografía sentimental, es un poco complicado. Pero bueno, Catherine de Enneagram Explorations. Pues mira, yo te cuento. Yo estuve en un curso con ella en el Enneagram Pro en Londres, y entonces ella nos contó que cuando ella sale contando la historia del tritipo, la llamaron del Instituto de Arica como para tantearla a ver si había habido plagio o no había habido plagio, ¿no? Entonces ella tuvo una entrevista con gente de Arica, explicó su modelo y bueno, más o menos les convenció de que su elaboración había sido propia y que no se había basado en fuentes de Arica. Lo que yo he leído como orientación, como concepto de partida, me suena muy familiar. Pero lo que no está hecho en el Instituto de Arica, que sí que ha hecho Catherine, no es desplegar todas las posibles combinaciones de lo que significa tener un tritipo, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy un tritipo 7-7-1-4, ¿no? Entonces, eso significa una cosa que es diferente de ser un tritipo 7-8-2, ¿no? Que es hacer el modelo todavía más complejo. Pero no sabría, o sea, sé que en su momento Catherine nos contó que tuvo que pasar como una especie de contacto con Arica para garantizar que no estaba plagiando material, que ya sabes que los de Arica son súper sensibles a eso, y desarrolla su propio modelo, pues desarrollando los perfiles. Besos, Antonio. Mañana nos vemos. Bueno, pues vamos a darle paso. Está bien no sé más que contarte, Cris, de eso. No, está bien. Vale, pues le vamos a dar paso a Liliana. Espera, un segundo, que pregunta Virginia que cómo sé cuál es el tritipo. Pues cogiéndote el manual de tritipos y leyéndotelo de cabo a rabo, porque es una serie de comportamientos y de perfiles con el que te tienes que identificar, igual que tuviste que hacer ese trabajo con tu tipo, ¿no? Catherine propone para cada uno de los tritipos, no es exactamente un camino de sanación, pero sí que es como una especie de pautas para sacar lo mejor de ti, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un trabajo original que merece reconocimiento y que merece interés. Pero luego en el día a día mi trabajo es con mi 7. Me alegra mucho tener un tritipo 7-1-4, pero donde está mi punto de choque es en el 7 y en las cosas del 7. ¿Ok? Voy a darle paso a Liliana y si no, ahora intentamos volver con el tritipo. A ver. Liliana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi duda, Pedro, es porque estuve escuchando, bueno, no es por eso, la tengo desde hace rato la duda, pero también estuve escuchando tu video sobre los instintos. Vi que hacías una diferencia sobre la identidad instintiva y la identidad relacional. Mi duda justamente, que la he tenido siempre, es porque yo tengo identificado mi subtipo, me costó bastante, pero a nivel de lo relacional, he tenido épocas en donde mi preferencia ha sido estar en conservación, estar conmigo misma. Otras épocas en que he estado muy social, muy
con relaciones sociales y en otras épocas muy en la relación uno a uno. Entonces ahí se me confunde y se me vuelve un caldo todo esto de los subtipos, que creo que pues lo que intuyo es que son distintos, que una cosa es tener un instinto y otra cosa es cómo la preferencia de relacionamiento en ciertas épocas de la vida. Vale, voy a intentar responderte. Cristina, ¿puedes responder al chat, en el chat y poner el nombre de Catherine, que lo está pidiendo Julia? ¿Vale? Mientras yo le contesto a Liliana. A ver, lo que yo establezco, que eso es un modelo mío, ¿vale? Y que este modelo tiene que ver con entender la dificultad que tenemos para conocer de verdad cuál es mi instinto dominante, ¿no? Que yo tengo unos comportamientos diferentes en mi relación conmigo mismo, y eso es lo que para mí es el instinto de conservación puro y duro. ¿Tú eres Liliana? No, tú eres Carmen. Carmen, ¿por qué me has Sí. Ah, no, te voy a silenciar porque si no cuando haces ruido sale tu cara. No pasa nada, ya te he silenciado el micro. Ok, sigo con Liliana. Entonces, una cosa es lo que yo hago conmigo y cuáles de mis necesidades atiendo. Y otra cosa es cuando yo me relaciono con el grupo o me relaciono con una persona, qué necesidades atiendo. Y mi propuesta que es en mis relaciones de pareja, mi manera de expresar amor a mi pareja no tiene que ver con mi instinto dominante. Tiene que ver con cómo mi mamá o mi papá me lo expresó a mí. Por eso, si mi papá o mi mamá, y el eneagrama nos enseña que cada uno de nosotros tenemos dificultades con la figura nutridora o con la figura cuidadora, en función de eso, yo aprendo a expresar amor de la manera en que quiero que me lo expresen. Por eso yo, que soy un 7 social, cuando estoy en pareja, como mi madre era una 6 de conservación, bueno, era y es, gracias a Dios, una 6 de conservación espléndida que tanto me ha enseñado el 6 y de la conservación, yo me convierto en una maruja. El 7 es un eneatipo que tiene dificultades o que se sintió no lo suficientemente satisfecho por su relación con mamá. Entonces, como yo echo de menos a mamá y mi mamá expresaba amor siendo una madre abnegada, cuando yo estoy en pareja expreso amor siendo una maruja abnegada. Cuando yo vivo solo, si el baño está sucio, no pasa nada. Cuando yo vivo en pareja, me horrorizo y pongo el baño como los chorros del oro. Y eso no me convierte en una persona de conservación dominante. Sigo siendo social dominante, pero ¿para qué soy social dominante? Para los temas que tienen que ver conmigo. Mi energía, la que yo me dedico a mí, no la que dedico a mi pareja, me la gasto en mis necesidades sociales y no en otras necesidades. ¿Me estoy explicando, Liliana? Sí, más o menos. O sea, es como que yo con mi pareja no me relaciono de la manera que me relacionaría según mi subtipo, sino cómo lo introyecté de mi relación con mamá. O de papá en función de tu tipo. Esta es mi teoría. Esto es un modelo que propongo yo. Yo no se lo he escuchado a nadie, ¿no? En principio, cuando nos enseñan el instinto dominante, parece que todos nos relacionamos desde él también en pareja. Pero mi observación es que cuando yo estoy en relación con una pareja, yo funciono o yo atiendo a mi pareja fundamentalmente en sus relaciones de conservación. Soy más sensible a ellas que a sus relaciones sociales. Perfecto, se entiende, sí. Sí, y me resuena. Gracias, Pedro. Claro, pero si tú miras tus comportamientos que tienes en pareja y de ahí quieres abstraer tu subtipo, ahí es donde aparece el lío, porque puede no serlo. Claro, eso es lo que ahora entiendo, por qué no me identifico tanto, o sea, por qué me ha costado tanto meterme en el subtipo, porque tal vez lo estaba basando mucho en esa relación. Tu instinto dominante tiene que ver con tu relación contigo misma y con tus necesidades. Por eso yo separo lo que es identidad instintiva e identidad relacional. Y todos son patrones con los que estamos identificados, pero tienen origen distinto.
Perfecto, muy ¿no? claro, gracias. Sí, sí, se entiende. Ok. Voy a tener que volver a leer otra vez para ubicarme correctamente en el subtipo. Gracias. More questions. Julia Casal, ¿tú eres mi Julia Casal de Valencia? Hola, qué alegría verte. Una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un momento, que estoy saludando a una amiga que hace mucho que no veo. Nada, no, luego ya hablamos tranquilamente, no vamos a interrumpir esto. Luego hablamos. Un beso. Vale, chao. Chao. ¿Cuál es más? ¿Quién está preguntando? Que no me lo sé. Perdón que hemos cortado, no sé quién iba a preguntar algo. Ha sido la ilusión de ver a Julia, perdonadme. No sé quién estaba preguntando y la he cortado. Soy malo. ¿Ves? Me he dejado llevar por mi instinto sexual. Hola. ¿Quién había dicho una pregunta? Bueno, pues nada, quien quiera que pregunte. Ay, no tenemos preguntas. Pues nada, este es momento perfecto si alguien tiene que ir al baño, entre que aparece una pregunta o no. Tenía que haber puesto música o algo, tener ahí como música como en el programa de radio para cubrir los vacíos. Pedro, a ver, voy con Isabel. Había una propuesta de enneagrama que empecé a leer yo, que a propósito de lo que hemos estado hablando antes sobre los planetas. Freelander podría ser. Sí, eso es una escuela que parte de Gurdjieff. Es decir, entonces están los lunares, los marcianos, los joverianos, los venusinos. Y yo lo leí hace como unos meses. Oye, tú, que empecé a ver lunares, jovenevianos. No, pero escucha, es que era increíble cómo era el tema de los fenotipos. Y sí que estaban puestos cada uno en un punto, pero no tenía por qué coincidir, y esa es mi pregunta, por si acaso lo hubieras investigado, porque fue algo que reflexioné, pero luego lo dejé de reflexionar. Yo leí ese libro hace mucho tiempo y cuando yo todavía no estaba... Y no vi que coincidieran los rasgos. Claro, con yo no estaba activamente en el Cuarto Camino, y en ese libro hay muchas ideas de Gurdjieff, ¿no? Ya, pero que mi pregunta, por si lo habías explorado, es... Estoy de acuerdo contigo que son como dos modelos que se solapan, pero no podemos decir los 7 son mercurianos, los 4 son venusinos. No, es otro modelo, es otra tipología de personalidad. Eso es. Y si te pones esas gafas, es otro modelo de personalidad, empiezas a verlo. Claro, pero el problema es que ese modelo no tiene un sistema de trabajo como el enneagrama. No lo tiene. Solamente es un diagnóstico y una manera de ser. Sí, eso es. Por eso lo y solo hay un libro, además. O sea, yo creo que no se volvió a hablar sobre pero hace muchísimos años, cuando tú tecleabas enneagrama.com en Google, hace muchos años, te salía todo ese sistema, que fue la primera página de enneagrama que se hizo. Luego, en algún libro de Gurdjieff, en algún libro de Cuarto Camino, yo ya sí que he visto esa nomenclatura mencionada, pero tampoco profundicé porque teniendo la que tenemos, que es maravillosa. Claro, es por meterte en el lío, ¿no? Porque como ponen, el libro se llama Enneagrama. Y entonces, pues... no recuerdo tampoco si había, bueno, supongo que las personas de cada una de esas tipologías estarían influenciadas fundamentalmente por el astro,
pero que tampoco tenía que ver con lo que llamamos el signo del zodíaco y como es un Géminis o como Sí, es un... no era, nada, no era tenía nada que ver tampoco. con Esas los eran las dos cosas. planetas, con los planetas, y más era con los planetas como de manera simbólica, ¿no? Como si estuviéramos relacionados con los dioses del Olimpo. Es curioso porque también hay un libro de una autora francesa que leí yo en algún momento que salió, que se llama Eneagrama y Numerología. Ajá. ¿No? Creo que es de Sirio, no me acuerdo ahora mismo, que también establece como una serie de comparaciones, pero no acaba de encajar el asunto, ¿no? No acaba de, o sea, no podemos hablar de que alguien sea, si su número maestro es un 8, vaya a ser eneatipo 8, ¿no? Pero es verdad que hay características de tu número maestro que tienen que ver con lo mismo que nosotros decimos del eneatipo 8, pero no acaba de encajar el asunto. Ya me gustaría a mí. Gracias, Bueno, Pedro. nada, más preguntas, chicos. Pregunto. Pregunte usted. Oh, Mr. White, very welcome. ¿Cómo te has puesto ese fondo, por favor? Bueno, porque he estado probando y de repente ha molado. Hay muchos fondos muy curiosos. Aquí lo he encontrado por casualidad, poniendo el dedito. Pues nada, hola a todos. ¿Hay un superhéroe de Marvel? me he metido, pues eso, con mucha curiosidad, porque no había estado nunca en este de preguntas de Pedro. Voy a hacer la pregunta, he estado un ratito escuchándoos y me voy a sacar ahora a lo más preciado que tengo, porque todavía hay un poquito de luz, que es mi perro. Entonces, a ver, Pedro, una pregunta. ¿Puedes, desde tu modelo de experiencia, marcar la diferencia entre el 2 sexual y el 3 sexual? Sí. El 2 sexual es un eneatipo que aspira a ser la única fuente de amor para ti, si eres su objeto del deseo. ¿Ok? Entonces, solo vive para dárselo todo al objeto del deseo y a cambio lo espera todo del objeto del deseo. ¿Ok? Mientras que el 3 sexual aspira a ser el objeto del deseo de todo el mundo y no dar nada a nadie. Aspira a recibir toda la admiración y no dar nada, ni siquiera a su objeto del deseo, porque tiene miedo de que al acercarse se le vea el cartón piedra. Yo creo que esa sería la diferencia fundamental. Obviamente son dos eneatipos muy seductores, dos eneatipos que nos van a resultar muy atractivos, muy magnéticos, pero la calidez del eneatipo 2 sexual no tiene nada que ver con la frialdad que va a tener el 3 sexual. Isabel, por favor. ¿Y el 4 sexual? El 4 sexual, por ponerlo de alguna manera, sería una combinación de los dos, ¿no? A ratos lo quiere todo y a ratos no quiere nada. nada. Pero sí que quiere que estés tú ahí pendiente, ¿no? Es como porque eres mi objeto del deseo, te amo y te odio al mismo tiempo. Entonces, como la cosa va de que esta historia de amor sea lo más intensa posible, porque soy 4 y soy sexual dominante, cuando tú estés amoroso yo me voy a poner odioso, y cuando tú estés odioso yo me voy a poner amoroso. La danza de amor y odio, ¿no? Sí, bueno, que amor y odio sabemos que al fin y al cabo el odio es una manera especial de amar, muy retorcida, pero no deja de ser amor, ¿no? Me conozco al amigo. Gracias, Pedro. Gracias. Pues nada, yo me acuerdo siempre cuando Concha y yo empezamos a descubrir los instintos, que decíamos que lo que queríamos era un 2 sexual sano en nuestra vida. Claro. Luego ya nos dimos cuenta que no. A ver, más preguntas. Pandi. María, qué alegría verte. Pedro, pregunto yo. Pregunte usted.
¿Cuál es la conducta del 8 según su subtipo? ¿Cuál es la conducta? Vamos a ver. Cuidado, porque como siempre, lo que define al tipo es la motivación, no la conducta, ¿no? Podríamos confundirnos porque cualquier comportamiento... ¡Ay, Iria! Te acabo de dar la mano, ahora te doy cuando terminemos con Julia. Porque cualquier comportamiento lo podríamos hacer cualquiera en determinadas circunstancias, ¿no? Digamos que un 8 de conservación es una persona, si una de las cosas que podemos decir del eneatipo 8, por sintetizar, ¿no? Una de las palabras es el control. Un 8 de conservación considera que es más importante tener el control sobre los recursos, sobre aquellas cosas que puedan garantizar su bienestar y sus necesidades de conservación, ¿no? El control de los recursos, sobre todo, es especial sobre el origen de los recursos, es decir, el 8 de conservación le interesa más tener el control de la vaca que de la leche, ¿no? De los medios de producción, que diría Marx, los marxistas. Un 8 sexual quiere tener el control del objeto del deseo, ¿no? Entonces, su objeto del deseo está dentro de su territorio, es una extensión de sí mismo. Y el 8 social quiere tener el control del grupo. Lo que pasa es que, como el 8 es una persona muy sensible a su autonomía, precisamente quiere tener el control para garantizarse la autonomía, es un poco paradójico el deseo de contar con el grupo y el deseo de controlar al grupo. Entonces, lo que suelen hacer los 8 sociales dominantes es asegurarse que todos los miembros del grupo son también independientes como él, ¿no? Es como, por eso una de las palabras que se utiliza es el ego camaradería, porque si todos somos fuertes podemos ser un grupo donde podemos estar unidos sin ser dependientes. Entonces el control va en asegurarse de que las personas del grupo son fuertes, son independientes y van a ser capaces de responder por sí mismas. ¿Tiene sentido? ¿Con cuál te quedas para ti? Que te conozco. Solo un poco. Bueno, no nos lo digas. No nos lo digas. Los que sepan de rasgos faciales, que miren las caras que has ido poniendo y cómo te has delatado. ¿Está bien la respuesta para ti? Pues voy con Iria. Un besito. A ver, Iria, estoy intentando darte volumen. Ya te... Venga. Hola. Ya. Hola, no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale, yo no os voy a hacer ninguna pregunta concreta sobre el eneagrama, porque realmente no sé nada sobre eneagrama. Me ha coincidido en una época de mi vida que, bueno, que me estaba empezando a interesar por él y ahora por el tema de la cuarentena, pues me he quedado así un poquito, bueno, con las ganas. He pillado un par de libros justo unos días antes. Entonces, sí que es cierto que he visto que hay muchas líneas que se pueden seguir, sobre todo en grupos de Facebook, que es como os descubrí a vosotros. Y a mí particularmente me interesa mucho la línea de Claudio Naranjo, bueno, pues porque lo sigo un poco por su filosofía y demás. Entonces me gustaría saber qué recomendaríais a una persona como yo que se está iniciando de cero, pues ya sean, pues no sé, lecturas o cursos. Yo soy de La Coruña, aquí en Galicia, en España, en la ciudad. No sé si hay algo que me podéis recomendar para iniciarme. A ver, tendríamos que tener una persona de la escuela de Claudio Naranjo para poder contestarte, ¿no? Entonces, el libro básico de Claudio para entender los tipos es Carácter y Neurosis. Bien, ese lo tengo. La dificultad que tiene Carácter y Neurosis
es que es un libro que tiene un lenguaje técnico, ¿no? Donde un psiquiatra habla en ese momento en términos muy psiquiátricos y además en la psiquiatría de los años 80, que fue cuando fue escrito, ¿no? Pero Claudio es una persona que, como luego utiliza referencias culturales, utiliza personajes, ¿no? A lo mejor por ahí es más fácil de enganchar. La escuela de Claudio Naranjo, hasta donde yo sé, no tiene cursos específicos de eneagrama, sino que tiene el programa SAT, que es un programa de transformación personal donde se utiliza el eneagrama y se da información sobre el eneagrama. Pero sí que hay personas que tienen que ver con la línea de Claudio que dan cursos. Entonces yo lo que te recomendaría es que te pusieras en contacto con la Fundación Claudio Naranjo y les preguntaras si hay alguien cerca por Coruña. Perfecto. Vale. Yo, para el aprendizaje del eneagrama, recomiendo siempre los cursos, porque al final las ideas de los libros están muy bien, pero cada uno leemos lo que entendemos y lo que podemos entender. Y muchas veces tener un profesor que te ponga un ejemplo, que lea tu cara y vea, no se está enterando, lo voy a decir con otras palabras, ¿no? Y mis alumnos siempre dicen que yo tengo dos extremos. O me pongo súper teórico, súper conceptual, o pongo ejemplos de Sálvame. Miren que no tengo término medio, ¿no? Pero justo es interesante tener una persona que te pueda ir siguiendo tu proceso y suministrándote la información de la manera que mejor la puedas integrar en ese momento. Es lo que yo te diría. En cualquier caso, bienvenida al mundo del eneagrama. Y hay mucha información en YouTube de muchas escuelas, hay muchos blogs sobre eneagrama, entonces vete sacando tus propias conclusiones. Lo más importante es el trabajo que tú hagas contigo misma, ¿no? Vale. En tanto en cuanto seas capaz de reconocer tus patrones y empezar a cuestionarlos, bendita sea la escuela que te ayude a eso. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Nada. Gracias, Julia, por la recomendación. A ver, voy con Sil. Hola, Sil. Hola, perdón, estaba comiendo. Buenas. Buen provecho. Yo no soy Daniel Chumillas, soy Pedro Espadas. Lo que pasa es que mi amigo Daniel me deja su Zoom, es nuestro sponsor. Pues vaya, perdona porque... Nada, no pasa nada, te lo digo así para... No me recordaba el nombre y digo, bueno, pues tiene que ser este. Disculpa, Pedro. Sí, es que yo juego a esconderme detrás de Eneagrama para autoconciencia. De otras personalidades, ¿no? Para que no se descubra mi oscuro pasado. Ajá. Lo importante es cómo llevas el presente, ¿no? Esto es, que es lo único que tenemos. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, bueno, la he dejado escrita. Yo hace ya tiempo que me veo situada en el eneatipo 4 y quizá a veces sí que tengo dudas con los subtipos y me ha gustado mucho que explicaras un poquito la otra línea que se propone, ¿no? De el transmisor, navegador y tal. Y nada, intentando ver cómo me sitúo yo, el tema de la energía, dónde la pongo, dónde gasto mi energía, ¿no? Para qué necesidades en cada ámbito, ¿no? En el personal, en el de pareja y en el social. Y era por si podías añadir algo más o más concreto sobre el 4 para ver si así acabo de cazarlo. Yo te voy a pasar con una especialista del 4. ¿Isabel? Claro, obviamente. O sea, si tenemos a alguien que puede hablar de primera mano, no voy a responder yo. Vale. Isabel. Así que vives también tú con un 4 dentro de ti. Exactamente, sí. Sí, bueno, pues ahí... Lo disfruto y lo sufro a partes iguales, cada vez lo voy disfrutando. Claro, también se disfruta mucho, es un eneatipo que se puede llegar a disfrutar, a pesar de todo lo que dicen en los libros, llamándonos el sufridor, porque el sufrimiento también se disfruta, o sea que en cualquier caso sería disfrutarlo. Sí, pues hay muchas diferencias entre el 4 social, el 4 sexual y el 4 conservación. Y entonces, bueno, pues... yo ya sabes que estoy bastante influenciada por la escuela de Naranjo, Pedro, que es donde yo he podido ver los personajes y en donde he podido verificar, ¿no?
Y entonces el 4 conservación no registra la envidia, tiene como un empoderamiento autosuficiente, es tenaz, es como resistente, le gusta la adrenalina, le gusta el funambulismo. Por eso es un eneatipo que muchas veces se confunde con otros tipos. Y tiene un toque masoquista en el tema de resistir, 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 yo resisto. Y entonces, bueno, pues tienes que ver un poco, es el tema de estarte comparando por dentro, pero con una gran autosuficiencia por fuera en momentos de tu vida. Y sobre todo, como todos los 4, es una gran adicción a la intensidad emocional. El 4 conservación lo hace de ese modo. El 4 social es como un social antisocial, es decir, un poco elitista en el mundo en el que se quiere mover, le atraen grupos, es decir, únicos, extraños. Cada 4 social tendrá su historia con lo diferente. Y es quizá el que más registra la vergüenza. Eso le llamaban el patito feo, ¿no? Y es más el 4 como que leemos en los libros en donde se hablan los subtipos, melancólico, introvertido y con sensación de complejo social. Es decir, llega pero luego se quiere ir enseguida, llega y enseguida entra en compulsión porque probablemente se esté comparando también. Y es por ahí por donde sufre. Yo conozco 4 sociales muy artistas, muy poetas, muy herméticos en el sentido de gustarles lo distinto, lo más hermético, pues eso, ¿no? Cosas que no son comunes. Y luego tenemos el 4 sexual, que es, dice Claudia Naranjo, un pseudo 8. De hecho, yo lo soy, lo disfruto y lo padezco. Cuando lo disfruto muchísimo y cuando lo padezco muchísimo también. Es decir, es muy polar en el tema del disfrute y en el tema del padecer. Es competitivo, es de acción, es muy visceral, le gusta destacar, le gusta competir. Y por eso no se le confunde con un 8 o con un 7, incluso en un momento dado. Muchas personas de los SAT dicen, me ven 7, la gran mayoría. Pedro, tú estás de acuerdo con mi diagnóstico, ¿verdad? Bien. Y bueno, ¿y cómo te has ido viendo y tal a medida que he ido un poco describiendo? El 4 sexual es el más agresivo, activo. Justo Isabel está preguntando, Monse, que cómo puede ser que se confunda el 8 y el 4. Es muy agresivo, activo, muy insolente, muy descarado. Ataca, no huye. Quizás el 4 social es más retirado, es más agresivo, pasivo. Y el conservación puede fluctuar en un momento dado. Pero el 4 sexual es muy agresivo, el ego, es decir, cuando se le ataca, se le critica, o se compara o compite y está en mal nivel y sufriendo, puede llegar a ser una persona muy agresiva. Le va la adrenalina, le va la marcha, le va la pelea e incluso se pega en un momento dado. Es decir, pasa a la acción y tal, ¿no? Yo en algunos momentos de mi vida y tal, ese lado oscuro que tenemos en el pasado y que no queremos que se desvele, pues sí, he podido vivir y tal momentos de subido muy fuertes, que bueno, esto pues que son 4 también, porque mi ego es 4, entonces bueno, hasta que no conocimos los subtipos en el año 95, 94, en el Enneagrama 2001, yo estuve identificada como 8. Fue cuando se conocieron los subtipos, cuando de repente me caí del burro. Y me di cuenta de que no, de que ni hablar, y tal, de que me estaba comparando, de que me gustaba ser única y había mucho tormento dentro de mí, mucho más allá del que en el 8 pudiera haber. Pero vino muy bien ese entrenamiento, como lo decía con Cristina Moreno el otro día,
vino muy bien ese entrenamiento. Me sacó mucha vergüenza que en el fondo uno tiene y que la entrené actuando de 8, porque los emocionales, como sabéis, somos muy actores, nos gusta actuar, ¿no? Bueno, pues yo lo actué tan bien que luego pude ser líder de asociaciones, de empresas, y yo no sé si antes de haber sido 8 me hubiera yo atrevido a hacer una cosa así, pero eso me dio una fuerza de liderazgo muy interesante. Y no sé si intrínseca o no, porque no pude comprobarlo. Muy interesante lo que explicas, Isabel. Yo he visto, según ibas avanzando en cada subtipo, cosas que quizás sí, pero luego cosas que no. Y por tanto me sigo quedando un poco con la duda. Pero ese es tu propio 4 que no quiere reconocerse en ninguna categoría. No, no te creas, yo sí que puedo, me he ido haciendo mucho seguimiento, he ido escribiendo cuando estaba más pillada y todo, y he ido viendo a dónde iba siempre acabando la cosa. Pues yo te preguntaría de otra manera, ¿no? Tú, con tus palabras, ¿cómo sientes esa necesidad de ser vista como alguien diferente? ¿Cómo lo expresarías tú? ¿Cómo es para ti? Yo me he dado cuenta de que a lo mejor de pequeña recibí algún mensaje de no eres lo bastante especial como para que se haga una diferencia contigo. Tú eres como una persona cualquiera, esto de mi padre, ¿no? Y para eso dolió. Hace muy poco que llegué a este evento, ¿no? Y yo creo que es como en plan, porque no puedo ser importante para alguien, ¿no? O sea, no hay nada importante en mí. Es un poco la trampa que te pone, ¿no? El ego de no hay nada importante en ti, no hay nada que valga lo suficientemente la pena. Tu padre pues se marchó y no le importó mantener una relación contigo, por tanto, ¿qué hay de valor en ti, no? Si alguien cercano que te conoció no ha querido mantener, no se ha interesado por mantener una relación. Pero si tú tuvieras que concretar eso en una frase, ¿no? ¿Cómo sería? Yo busco ser vista como especial, yo busco ser vista como alguien que merece qué, que necesita qué. Cariño, bueno, que merece cariño, pero el cariño creo que lo buscan todos los eneatipos. Sí, no, pero por eso digo, pero en referencia a lo que estás diciendo, ¿no? Como que tu padre te veía una persona normal y querías ser especial. ¿Qué significaría ser tratada como especial? ¿Qué sería una prueba de que alguien te está tratando de manera especial? Bueno, pues que yo conecto con alguna necesidad, la expreso y es atendida. Ok, entonces yo ahora te pregunto, cuando tú conectas con una necesidad y la expresas, ¿quién esperas que la atienda? ¿El grupo, tu objeto del deseo o te obligas a hacerlo tú misma? Y ahí tienes tu subtipo. Es que un poco de todo, Pedro. Bueno, pues observa qué es lo más habitual. Obviamente es un poco de todo. Para todos es un poco de todo porque todos tenemos los 3 instintos. Pero estadísticamente, ¿qué es lo que sucede más a menudo? Que cuando expresas una necesidad, la expresas delante del grupo esperando que el grupo la atienda, lo haces... Decidí no hacerlo por mucha timidez y con el tiempo esa timidez la he ido corrigiendo porque me he validado a mí misma. Pero el que decide no hacerlo y el que renuncia es el de conservación dominante. El que dice en los libros de Eneagrama que ha perdido la esperanza de que alguien le entienda y le reconozca. Por eso, como decía Isabel, no se pone en contacto con la envidia porque ¿para qué? Yo lo he vivido como admiración más que como envidia, Isabel. Yo siempre lo vivía como admiración de, ala, esta compañera tiene como muchos puntos positivos y era como una, ¿no? Como algo bonito que entregaba a los demás, una actitud de reconocimiento, en fin. Pero que quizá era el reconocimiento que yo también esperaba que pudieran encontrar algo válido en mí. Es que la envidia en el 4 no es para salir ganando. La envidia en el 4 es para salir perdiendo. Con lo cual, pues, ahí es donde está la diferencia entre la envidia vulgar y la envidia del 4. La energía que yo veo en Sil no es transmisora, no es sexual. No sé si es lo mejor porque estaba intentando ver si te peleabas un poco, que es lo que hubiera dicho un 4 sexual, con lo que te han dicho, y parece más que va por el lado de la vergüenza, ¿verdad? Sí, en origen ha sido así. Sí, yo creo que hay que ir a los orígenes para situarnos, porque si no nos perdemos un poquito, ¿verdad? Luego hemos ido caminando. Mi punto de partida sí que fue la vergüenza. Una vergüenza muy potente.
Bueno, pues mira por ahí, acuérdate que tú eres la especialista en ti misma. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad, Pedro? Porque tenemos puntos ciegos con respecto a nosotros. No, y sobre todo porque cuando tenemos cierta edad hemos resuelto cosas y como las hemos resuelto no es tan fácil reconocernos en ellas. Se nos ha olvidado que lo hacíamos. Le he abierto el micro a Monse, porque no sé si necesitas, ahora que tenemos a Isabel, si necesitas algo más sobre la explicación del 4 y el 8, o está bien para ti. Bueno, gracias. ¿Hola? Sí, no te retires. Podemos hablar varios a la vez. Monse. ¿Hola? Sí. Sí. Mira, es que precisamente el martes estuve en la clase de Isabel y comentó que ella se pensaba que era un 8 y después resulta que era un 4. Y yo, por lo poco que he leído, los veo muy distintos. Y era por eso que quería un poco saber el cómo es que se pueden confundir. El 4 sexual ya lo habéis explicado súper bien. Es que es el que se puede otros... fundamentalmente confundir. Es bastante difícil confundir a un 4 social con un 8 y un 4 conservación, bueno, más bien se confunde con un 1, pero no con un 8. Entonces era mi 4 sexual. Insisto que es que Claudio Naranjo le llamaba el pseudo 8. Un pseudo 8, vale. Es decir, una persona que se puede confundir comportamentalmente, que eso lo ha dicho Pedro antes, como un 8. Pero luego está la motivación que hay detrás, y la motivación de un 8 y la motivación de un 4 son completamente diferentes, por supuesto. Yo te diría, a mí me gustan mucho los juegos de palabra, Monse. Entiendo que los juegos de palabra a veces confunden más que aclaran, pero yo te diría que el eneatipo 8 puede ser apasionadamente radical y el 4 puede ser radicalmente apasionado. Entonces, me encanta. Cuando se mezclan esas dos cosas se pueden confundir. Y luego, ¿tú conoces a Lucía Inserra? Sí. Que habla sobre ejes. Y entonces uno de los ejes, es decir, que hay como una especie como de conexión, era el 4 y el 8, que era el eje de la fuerza, le llama. Y entonces la fuerza, pues llámale intensidad, llámale emocionalidad alta, porque el 8 también la tiene. Son armónicos emocionales, es decir, cuando estudias las tríadas relacionales somos armónicos emocionales. Enseguida reaccionamos emocionalmente a la frustración. Hay muchas cosas en común, pero la motivación no tiene nada que ver. ¿Te sirve, Monse? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues a Isabel y a ti y a Sil. Vamos a darle paso a ver, iPad de Virginia. iPad de Virginia. Ya está, ¿eh? Sí. iPad de Virginia, estamos contigo. ¿Eh? Sí. Le voy a hacer el micro a Monse. Virginia, te escuchamos. Hola, yo soy Virginia de Buenos Aires. Hola Virginia, encantado. ¿Cómo están? Muy bien. También la conozco a Isabel y también la conozco a Lucía Inserra. Yo aprendí Enneagrama de una manera pastoral con los sacerdotes, y el sacerdote que me enseñó Enneagrama hablaba mucho de las ideas santas perdidas. Y en teoría la idea santa perdida del patrón del tipo 8, que es mi patrón de conducta, es la santa inocencia. Y yo nunca lo entendí mucho a esa idea sobre la pérdida de la santa inocencia. No sé cuál de las tres instintos tengo, pero sí estoy orgullosa. Cuando hablamos de ideas santas, que es un tema muy complicado, porque como es la parte más trascendente del enneagrama, el lenguaje se nos queda corto. Lo que normalmente hablamos es que la idea santa del 8 es la santa verdad y la virtud es la inocencia. Ah, claro. ¿Ok? Está bien. Entonces, por eso esa lucha por desenmascarar. Entonces, quizás. Sí, pero no es exactamente eso. Y es complicado porque
porque trabajar las ideas santas desde lo intelectual lleva a una confusión, porque las ideas santas no son ideas, sino son experiencias no duales de la realidad. Entonces, digamos que es comprender la idea santa es algo un poco más experiencial, como si tú por algún momento pudieras estar en el mundo experimentando esta santa verdad. Ajá. ¿Ok? Y esto es difícil de explicar con palabras. Podemos intentar acercarnos a entender que la santa verdad nos habla de ese principio fundamental que hay en todas las escuelas espirituales, de que todos somos uno, de que todo es la misma cosa. La santa verdad es que, como dicen los musulmanes, no hay otro Dios que Dios, ¿no? Probablemente cuando nos hacen la traducción dice no hay otro Dios que Alá, pero la traducción correcta sería no hay otro Dios que Dios. Es decir, todo lo que existe es Dios, todo lo que existe es esencia. Todo lo que vemos como diferente en el mundo es la misma cosa, es manifestación de la misma cosa. ¿Y la inocencia qué tendría que ver en esto? Cuando tú percibes la realidad como la misma cosa, si tú eres lo mismo que lo otro, ¿cómo vas a desconfiar del otro? ¿Cómo vas a tener miedo de que lo otro que eres tú te dañe? Ah, correcto. Ya lo entendí. ¿Comprendes? Si yo me percibo como una misma cosa con toda la creación, ¿cómo algo de la creación que soy yo va a ser amenazadora para mí? Claro, que eso es una compulsión muy frecuente en el 8, sentir amenazas, ¿no? Permanentes en el entorno. Claro, porque tiene esa vulnerabilidad que no quiere que le descubran, ¿no? Claro, entonces, correcto. Por eso se muestra como fuerte. Claro. Bueno, comprendido. Muchísimas gracias. Pero insisto, sigue investigando, porque estos son como los titulares. El tema de la idea santa y de la virtud es una cosa un poco más compleja. No me gusta mucho hablar de esto aquí porque sé que seguro que me quedo corto, ¿no? Sí, yo estuve leyendo Almaás y me resultó bastante complicado y bastante lento para poder entenderlo, ¿no? Para leerlo. Pero porque Almaás además tampoco es experiencial. Todo el análisis que hace Almaás es muy intelectual. Es muy interesante porque toma muchos referentes y te permite, ¿no? Le da tantas vueltas a las cosas que al final hay una parte de irracionalidad en lo racional, no sé cómo decirte. Sí, entiendo. ¿No? Es como que tienes que quitar el pie del freno de la cabeza pero las ideas santas, con esta idea de que son psicocatalizadores, de que provocan un cambio, solo van a provocar un cambio si tú en un momento de tu vida de verdad tienes una experiencia de santa verdad. Y que luego esa experiencia de santa verdad tampoco es que tengas que irte al Tíbet a tenerla, ¿no? Sí. Pero probablemente en algún momento de tu vida tú te hayas sentido conectada con todo lo que te rodea, en un amanecer, en una puesta de sol, en un momento que alguien te cogió la mano, en un momento en que te cocinaste algo rico y te pusiste, ¿sabes? Sí, ¿no? Absolutamente, sí. No, esos momentos donde de alguna manera se disuelven los límites, se disuelven las barreras. Absolutamente, sí. Pues eso es un momento de santa verdad. Entonces, en ese momento te sientes completamente segura en el mundo. Nada te puede dañar. Eso sería, qué hermoso. Eso sería una santa inocencia. ¿Vale? Pero ves que algo cambió, que va más allá de las palabras y de los conceptos. Si tú puedes traer esa experiencia a ti. Sí, sí. Eso es de verdad trabajar a las ideas santas. Toda la información que nos dan es para ir buscando ese momento. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Un placer, Virginia. Vamos a volver con Liliana. Papam, papam. Hola Pedro, no, era simplemente como un comentario con pregunta por si me estoy equivocando, que para diferenciar entre una 8 y un 4 sexual sería eso de el 8 no te va a mostrar el sufrimiento porque no quiere mostrar su vulnerabilidad
El 8 te va a mostrar su debilidad, que no es lo mismo que el sufrimiento y debilidad no es lo mismo. Ok. ¿Vale? Yo soy hijo de un 8, ¿no? Entonces yo por momentos he visto a mi padre sufrir. Lo he visto pasarlo mal y he visto a mi padre reconocer que está preocupado por un asunto. Pero no hasta el punto de reconocer que el asunto le supera y que no puede hacer nada más que rendirse. ¿No? Okay. De repente ese sufrimiento se puede convertir fácilmente en el 8 en enfado, en rabia y llevarle la acción, ¿no? Me hace sentir mal, la tristeza me hace sentir mal y entonces yo reacciono convirtiéndola en enfado. Esta historia que cuentan a veces, que hay muchos cuentos de que el enfado y la tristeza se fueron a bañar al río y entonces cuando salieron del agua la tristeza va vestida de enfado y el enfado va vestido de tristeza. ¿Habéis oído ese cuento? No sé de quién lo cuenta, ¿no? Entonces, están muy conectados. Lo que el 8 va a ocultar no es el sufrimiento, sino la debilidad, la impotencia. Y entonces, ¿qué clave podríamos tener como para decir aquí se ve claramente la diferencia entre ese 4 sexual y el 8? Es que querer llegar a reglas es no entender el eneagrama. Porque nosotros podemos hablar de los tipos, pero ese tipo en cada ser humano se puede expresar de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, querer reglas como si levanta la voz más de 7 decibelios es 4, si no es 8, no podemos. Esas reglas no sirven. Siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a equivocar. Ajá, ok. Ok, entonces, no perdamos nunca de vista el tema de las tríadas, ¿no? El 8 funciona desde su necesidad de autonomía, de límites, de estar en contacto con lo físico, y el eneatipo 4 le da mucha más importancia a las relaciones, a la imagen, al contacto, como buen emocional. Sí, claro, ahí está la respuesta. Entonces, cualquiera de nosotros podemos tener una salida violenta, cualquiera de los eneatipos podemos tener una salida violenta en algún momento. Pero eso no significa que seamos 8 y que deduzcamos que esa persona es 8. Perfecto, gracias. Gracias, Julia y Cristina, por contarnos que el cuento de la tristeza y la furia lo cuenta Jorge Bucay. Bueno, 19:35. Llevamos 1 hora y 35 de todo lo que siempre quiso saber sobre el eneagrama y nunca se atrevió a preguntar. Así es que vamos con las últimas preguntas. ¿O no? ¿O nos vamos? Perdón, que ya no sé levantar la mano, no lo he conseguido todavía. Hoy es el Día Mundial del Teatro y te quería preguntar si sabes que te conste algún, no sé si director de teatro, pero algún director de cine, alguien relacionado con el mundo escénico que maneje el tema del eneagrama para diseñar personajes o... En España tenemos una figura fundamental porque yo no he tenido nunca trato personal con él, ¿no? Pero sabéis que dentro de las escuelas privadas durante mucho tiempo hubo una gran pugna, sobre todo en Madrid, sobre la escuela de Cristina Rota y la escuela de Juan Carlos Corazza, ¿no? Los dos argentinos, los dos asociados en Argentina con los mismos maestros. Entonces, son figuras muy conocidas porque han sido escuelas donde se han formado actores muy famosos como Javier Bardem, Penélope Cruz, ¿no? Dicho esto, Juan Carlos Corazza pertenece a la Fundación Claudio Naranjo. Él es uno de los instructores de los cursos del SAT. De hecho, hace varios años, Juan Carlos convocó en el Teatro Español una reunión de actores con Claudio Naranjo. ¿No? Yo tuve la suerte de conseguir una invitación y estuve allí sentado en un palquito y Juan Carlos Corazza pidió a Claudio que hablara específicamente de 3 grandes personajes, ¿no? Como perfil psicológico de 3 grandes personajes
Uno era Don Quijote, creo recordar, otro Rey Lear y el tercero no me acuerdo. Entonces Claudio estuvo desgranando la peripecia de los personajes desde el punto de vista de los tipos de personalidad. Muchas de las personas de la escuela de Juan Carlos Corazza son personas dedicadas al entorno SAT, que han hecho el SAT y que han participado. Yo no sé exactamente qué aplicación hacen a la hora de trabajar los personajes o de dirigir. No te puedo responder, pero sí que digamos que Juan Carlos Corazza es una gran intersección entre el mundo del eneagrama y el mundo del teatro. ¿Ok? No sé qué más decirte. Yo creo que cada vez más se está utilizando, y sé que en España ya en algunos másters de guión se está dando clase de eneagrama, por ejemplo. Son cosas que te puedo contar. Yo, sabéis que, los que me conocéis sabéis que he estado algunos años yendo a Noruega, al Instituto de Artes, a trabajar con guionistas y con directores, ¿no? Luego aquí en España nunca me han pedido que lo haga, pues nadie es profeta en su tierra, que dice el refrán. Y yo creo que está bien así, porque no sabría, si tuviera que elegir, si me daría mucha envidia de los actores por estar en el lado de los actores y no sé. Creo que lo pasaría un poco mal, tener el corazón partido. Hubo una obra, no sé si alguno de vosotros la llegaste a ver, una obra muy pequeña de un teatro alternativo que se llamaba N-World, El Mundo N, que era una obra específica, muy graciosa, que tenía como una primera parte donde los 9 personajes se presentaban. Lo pusieron durante un par de meses en una sala que ya creo que no existe, que se llama la Sala TIS, que estaba en Lavapiés. Entonces, en la primera parte se presentaban los personajes y hacían como su pequeño monólogo, y en la segunda parte unos personajes iban relacionando con otros, ¿no? Y veíamos conflictos típicos entre un 4 y un 3, entre un 3, ¿no? Entraba un personaje, salía otro, y era muy divertido, ¿no? En la Asociación Española de Eneagrama, en el último congreso que tuvimos en noviembre, en el cóctel ya sabéis que yo escribí unos pequeños monólogos sobre cada uno de los personajes, y estuvo nuestra compañera Carmen Rico ayudándonos a dirigirlo. Carmen da un curso de actores de como una aplicación práctica del eneagrama, que tiene que ver con entender que muchas veces cuando, sobre todo en audiovisual, te dan una separata con un personaje corto, ¿no? Ese personaje tiene poca chicha, y como si tú apuestas por hacerlo quizá de una manera un poco estereotipada, porque los personajes cortos no dan para más, si apuestas por hacerlo desde la energía de un personaje, puedes enriquecer y dar ese personaje tan plano, de repente darle un poquito de dimensión, ¿no? A mí me apasiona el trabajo de Carmen Rico, no puedo decirlo de otra manera. Carmen, you know what I mean. Y es la otra persona así que se me ocurre como de referencia, ¿no? Una de las profesoras del Enneagram Institute, Gail Scott, que a veces da cursos con Ross Hudson, es una de las, o en su momento estuvo muy metida en productoras de Hollywood, ¿no? Y también creo que sería una persona valiosa, para alguien que quisiera explorar este asunto, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también yo considero que es muy interesante para el trabajo del actor es el trabajo de Neomotion, ¿no? El trabajo de movimiento corporal de los tipos que nosotros utilizamos para trabajar la conciencia, para ir a los niveles sanos, pero que un actor podría utilizarlos para ir a los niveles insanos, ¿no? Yo cuando hice la formación con Andrea Isaacs hablemos mucho de eso. Siempre ha habido como compañías interesadas, pero nunca había una compañía que de verdad apueste por vamos a hacer un proyecto utilizando el Eneamotion y a ver qué pasa, ¿no? Un laboratorio o algo así. Yo se lo he propuesto a Carmen, pero no se me deja. Bueno, ¿más preguntas o levantamos la sesión, compañeros? A los 28 héroes que hemos llegado hasta el final. Pedro, yo, Julia. A ver. No sé si la pregunta bueno, te las lanzo.
¿podrías así decir, para cerrar, lo que me gustaría escuchar, el camino de sanación para cada eneatipo? Así, cortito. ¿Hay posibilidad? Sí, hay posibilidad, claro que hay posibilidad. Lo que pasa es que cuando tú has estado en clase conmigo y explicamos el camino de sanación, entra muy bien porque viene desde una estructura, de una manera de explicar el tipo, ¿no? Entonces, a mí siempre me asusta mucho las recetas, ¿no? Como que queremos agarrarnos a la receta sin entender todo lo que hay debajo, ¿no? Y este tema que muchas veces cuando hablamos de la medicina es que queremos cosas que realmente resuelvan el desequilibrio y no que solamente trabajen el síntoma. Muchas veces en los libros de Eneagrama, cuando escuchamos prácticas que le vienen bien a los tipos, estamos hablando de trabajar el síntoma, ¿no? Y no de ir a las causas. Entonces, lo primero que quiero decir es que el camino de sanación de todos los tipos pasa por aquello que nos enseñó Gurdjieff. Y lo que nos enseñó Gurdjieff era la autoobservación y el recuerdo de sí. Me autoobservo en mis patrones y me acuerdo que yo soy algo más que mis patrones. Es decir, el principal camino de sanación para todos nosotros es la desidentificación, ¿no? Y el tomar conciencia de que eso que yo hago automáticamente no me trae tanta satisfacción como me tendría que traer y que probablemente es un comportamiento, una manera de reaccionar o de protegerme que aprendí cuando era una persona muy desvalida y que ahora soy un adulto que puede disponer de otros recursos, ¿no? Entonces, como regla general, yo creo que ese es el gran camino de sanación para todos, ¿no? Hablar de que el eneatipo 8 tiene que aprender a mostrar su vulnerabilidad sin miedo, pues perfecto, está muy bien. Pero tú no le digas eso a un 8 que no sabe cómo se genera su miedo, porque si no, no sabe cómo manejar su vulnerabilidad. Uno puede mostrar su vulnerabilidad sin miedo cuando se ha hecho amigo de ella. Y el trabajo es hacerte amigo de tu vulnerabilidad, no es mostrarla sin miedo. ¿Me explico? Por eso creo que las recetas fáciles a veces están muy bien e incluso las podemos hacer en frases brillantes, ¿no? Tipo Koan ahí casi, pero que el tema fundamental es darme cuenta de cuál es la sensibilidad que disparan mis mecanismos automáticos y aprender a atenderla de otra manera. Dejar de esperar que los demás me lo resuelvan. Aprender a pedir en vez de manipular. Y darme cuenta de quién soy en el presente y no vivir desde la idea de carencia o de incapacidad de la infancia. Creo que ese es mucho mejor camino de sanación y además nos iguala a todos. Bueno, para mí es clave la palabra, la desidentificación, ¿no? Es una palabra para mí bastante potente el desidentificarnos, ¿no? de nosotros mismos. No, de nosotros mismos, no, de nuestro personaje. De nuestro personaje, correcto. Así que gracias. A ti, que me ha encantado volver a verte. Luego te voy a llamar para ponernos al día. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo compartido. Pues bueno, yo creo que la semana que viene, mientras nos sigan teniendo encerrados, haremos otro. Ha sido un placer estar con vosotros, escucharos, compartir este momento, tener a Isabel aquí, tener a Cristina Madrina con nosotros, tener a mis alumnos, que de verdad veros las caras y sentiros cerca en este momento es muy reconfortante para mí, y tener a gente que no conocíamos y que nos ha hablado desde Argentina o desde La Coruña, nos parece maravilloso. Tener también a compañeros de la Asociación Española de Eneagrama, como Lourdes, no sé quién más había antes por ahí. En fin, que un gustazo veros a todos, como Virginia, un gustazo veros a todos, a mis alumnos de Marbella también, y que nos encontramos pronto en otra edición. En un par de días subiré esto a YouTube.
Así que ya sabéis que cuando queráis salir tenéis que maquillaros y poneros buena iluminación, que si no salimos como... Cristina, mira cómo Cristina cómo se ha cuidado, qué foco tiene ahí encima y lo maquilladita que está. Ella sí que sabe. Bueno, un beso fuerte, Pandi. Nos vemos pronto.